política y los errores de la diplomacia norteamericana en América Latina hicieron el resto. Jorge Macetti, hijo del periodista argentino del mismo nombre, que desapareció mientras comandaba un grupo guerrillero en Salta, Argentina, conoció en Cuba a los que organizaron aquella aventura. No solo que participaron en la organización los servicios cubanos, el aparato de Piñeiro, sino que allí estaban el capitán Hermes Peña, que era jefe de la escolta del Che, el capitán Alberto Castellanos, que incluso cayó preso, pasó como peruano, estuvo 4 años preso en Argentina, y estaba allí también el actual ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Macetti colaboró durante varios años con el departamento América que dirigía el comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, realizando diversas tareas de inteligencia en América Latina. El exguerrillero dice que hasta los años 70, Cuba financió por sí misma las costosas operaciones armadas en el continente. Hay diferentes orígenes para ese dinero. Uno que no se lo provenía y era como se daban las cosas, por lo menos hasta fines de los años 70. Era Cuba la que alimentaba económicamente a muchas de estas organizaciones, aunque estas organizaciones también hacían operaciones de secuestro o asaltos de bancos en sus países como forma de financiarse. Yo te diría, por ejemplo, en el caso argentino, la ayuda económica de Cuba no fue muy grande. Al contrario, por ejemplo, el secuestro que hacen los montoneros a los hermanos Bor, que son $60 millones, van a parar a Cuba. O sea, ¿cómo decirte? A partir de los fines de los 70, Cuba se convierte en una suerte de banco revolucionario, llamémosle así. Se le plantea a las organizaciones revolucionarias que Cuba no está en condiciones de seguir financiando una guerra tan costosa como es la de Centroamérica, que habría que formar grupos operativos que operen indiscriminadamente en todo el continente e incluso en Europa, donde se hicieron también operaciones, para la búsqueda de recursos, de dinero. Y ahí se comienzan una serie de operaciones que van desde secuestro hasta la operación que hacen los macheteros aquí en Estados Unidos, la operación de la Wells Fargo, un asalto al camión de la Wells Fargo, y ese dinero iba todo para Cuba. Digamos, Cuba era como que protegía ese dinero y a la vez lo utilizaba para las organizaciones, sobre todo centroamericanas, que lo podían necesitar en ese momento. Intentar calcular la cantidad de dinero que el gobierno de Cuba invirtió en alentar la subversión en Latinoamérica es prácticamente imposible. Tú solamente tomas cuánto costaba el entrenamiento de un guerrillero, no te estoy hablando de lotes enormes como iban. Hay que recordar que en la época de Allende, el MIR llegó a tener, el MIR y otras organizaciones chilenas, un puente aéreo con Cuba donde salían los grupos, se entrenaban por 3 meses y era permanente, por no hablar después lo que costó la revolución sandinista y mucho menos la revolución, la guerra en Salvador y Guatemala. O sea, los costos fueron enormes. Los macheteros, organización clandestina puertorriqueña que cree en la violencia como método para alcanzar la independencia, recibió una importante ayuda del gobierno cubano para la operación de la Wells Fargo. Te puedo decir, para la operación de los macheteros en Connecticut, que es el asalto a la Wells Fargo, yo recuerdo que el Estado cubano, a través de Manuel Arbezu, que era un funcionario del Departamento de América, le entregó a los macheteros en México $50.000, y estamos hablando de una sola operación, o sea, como ayuda para esa operación. Por supuesto que era rentable, porque esa operación después dio 7.200.000, de los cuales 4 millones fueron para Cuba. El objetivo de meter el gobierno de Estados Unidos responde a su concepción estratégica de que los Estados Unidos es el basurero de la historia. Uno de los momentos más críticos vividos por el gobierno de Fidel Castro fue la llamada Causa 1 en 1989. Aunque al general Arnaldo Ochoa no se le probó ningún vínculo directo con el narcotráfico, sino con otras operaciones ilegales, en el proceso quedó al descubierto que una parte de la jerarquía castrista estaba involucrada en el tráfico de drogas. Para muchos conocedores de la realidad cubana, quedó la duda de cómo se podía traficar drogas en la isla durante años sin que Castro lo supiera. El propósito, el objetivo de la operación de la Wells Fargo, que fue la operación que se inició en 1989, era, en primer lugar, tratar de localizar a los macheteros que estaban en la isla, y en segundo lugar, tratar de localizar a los macheteros que estaban en Cuba.
de meter cocaína en los Estados Unidos responde a su concepción estratégica de que los Estados Unidos es el basurero de la historia y a destruir la juventud norteamericana. Es un propósito estratégico definido por Fidel Castro. Él planteaba, estas son cosas que conozco, que no se puede hacer política en América Latina sino con la droga. Pero el negocio en concreto de la droga que se ve envuelto Tony de la Guardia y el departamento de MC, que Fidel Castro crea y pone a Tony de la Guardia al frente precisamente para hacerlo, surge con la guerrilla latinoamericana en los 60, 70, sobre todo a finales de los 70, cuando los narcotraficantes dicen ellos que ellos ponían las armas, que no había que sacarlas de Cuba, que las sacaban a cambio de se permitir el líder nacional. El escritor Norberto Fuentes tenía una vieja amistad con Tony de la Guardia. Tony pintaba y yo escribí, y teníamos esa simpatía, veníamos de la misma clase, del mismo barrio de Miramar. Estábamos los dos metidos en la aventura de la revolución. Y siempre simpatizamos mucho. Yo, además de simpatizar con Tony, lo admiraba enormemente. Era el arquetipo del héroe, nada proletario, por cierto. Nada que se aparecía al arquetipo de héroe revolucionario. Era un hijo de la aristocracia, cuyo primer entrenamiento ideológico militar había sido las novelitas de guerra norteamericana. Fuentes, en cuya casa Tony, días antes de su detención, guardó $500,000, recuerda aquellos momentos. Me llama el ayudante, el gordo Jorge, y me dice que yo vivo en un piso 13, va para arriba con un botín. Todas estas palabras por lo menos me encantan. Alguien se aparezca con un botín, interesante. Se apareció con un maletín así de todo, con unos periódicos arriba, el zipper, ¿no? Se abrió el zipper. Y dije, gordo, ¿qué es eso? Me dijo, ¿cómo pesa, compadre? Dije, sí, y se lo dije a Tony y me dijo, es que eso pesa. Dije, bueno, pero creo que ahí es lo que yo me imagino. Y yo sí, abrió el zipper de María Ángel, sacó los periódicos arriba, de billetes de oro. $500,000 de dólares, en billetes de baja denominación. Se me dijo, te lo manda Tony y dice que lo vayas a ver mañana. Eso lo guarda ahí, el que te explica mañana. Para Tony, mañana nunca llegó. Benigno es su nombre de guerra. Se llama Dariel Alarcón. Era coronel del Ministerio del Interior y es uno de los sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia. Según Benigno, es imposible que los altos dirigentes del país, Castro en particular, desconocieran las operaciones de narcotráfico. Teníamos conocimiento que los hermanos de la Guardia, conjuntamente con el general Ochoa, estaban autorizados por Fidel Castro de buscar divisas al costo que fuera necesario. Cuando se hacen esas manifestaciones, no se excluye nada. No se excluye nada. El robo, la delincuencia, la estafa, el asalto, como se hizo. Siempre en la inteligencia hay que dejar la posibilidad al jefe de Estado de la negación, por no existir papeles. Eso es prácticamente indemostrable. Pero con la agudeza que caracteriza a Fidel, nunca le llamó la atención que el Ministerio del Interior pudiera manejar millones de dólares, diciendo que vendía chatarra. O ¿cuántos elefantes hay que matar para obtener 25 millones de dólares? Aunque Fuentes niega que en la cúpula castrista hubiera consumo de drogas, Benigno afirma que sí la había. Cuando se hizo el aparataje de registrar la oficina de Abrante, en sus gavetas de su buró había cocaína para consumir, no para vender. Ana Lilian Rentería era una exitosa presentadora de la televisión cubana, cuando un día fue invitada a una fiesta donde había altos dirigentes de la revolución.